Las pensiones están garantizadas. No os preocupéis. Bueno, sí, os lo explico. Los pensionistas son los jubilados, las viudas, huérfanos y la gente con discapacidad y dependencia. Este es el enfoque principal de la seguridad social y sistema de bienestar. Y uno puede pensar, bueno, pero está bien porque como muchas veces se le ha llamado, sobre todo Franco hizo mucho hincapié, esto es un sistema de reparto, como diciendo que le quitamos el dinero a los ricos y se lo damos a los pobres como Robin Hood. Pero los números no dicen exactamente lo mismo. Realmente, la mayoría de la gente que son contribuyentes a la seguridad social son la gente que está en el rango bajo de los salarios. Y, sin embargo, las pensiones medias tienen un número superior. Con lo que esto demuestra que más bien no es un reparto desde los ricos a los pobres, sino que podría ser incluso al revés. La pensión media en España es de 1.562,70 euros mensuales, en 14 pagas. La pensión máxima en España es de 44.400 euros anuales. Dividido en 14 pagas sería algo más de 3.000 euros mensuales. Haya aportado lo que hayan aportado. Estamos hablando del rango alto de salarios, por lo cual este sector necesita menos defensa porque ya teóricamente tienen un nivel adquisitivo más alto y tienen su vida un poco más acomodada, pero no por ello dejo de mencionarlo porque no es justo. Todos los políticos sin excepción saben que el sistema de pensiones no es sostenible a largo plazo, pero ni uno solo hace campaña en contra de ello. ¿Por qué? Por el altísimo peso que tiene en la sociedad los pensionistas, los que reciben las pensiones, que además son el grupo social que más suele ir a votar, mucho más que los jóvenes muchas veces no votan y por eso no se hace tanto campaña para incentivarlos a ellos. Y es muy razonable que tanto seamos ya pensionistas como pretendamos serlo en el futuro, querramos que el Estado nos subvencione, ya que hemos estado durante prácticamente toda nuestra vida devengando estas pensiones a base de nuestras contribuciones con nuestros salarios y nuestros impuestos, que pagamos durante toda la etapa laboral y la no laboral también. Más adelante iré ahondando en estos conceptos, pero os iré comentando cómo está pensada logísticamente las pensiones. Es un esquema Ponzi. Ponzi fue un estafador italiano que llevó a su máximo apogeo esta estafa tanto que heredó su nombre. Significa que es un sistema de reparto piramidal, el cual tenemos el dudoso honor de haberlo inventado en España. Más en concreto fue Doña Baldomera, donde una persona o ente pide prestado a personas a cambio de devolverles más dinero de lo que prestaron en dividendos. Como un préstamo para una empresa que va a hacer un negocio y necesita dinero y luego te devuelve a ti el dividendo de su ganancia, pero sin ganancias. Por ejemplo, yo le pido a 5 personas 100 euros a cada uno. Todos me dan 100 euros a cambio de que yo cada año les devuelvo 20 euros. Si hago esto, pues al cabo de 5 años ya no tendré dinero que devolverle, pues ya le he dejado todo el dinero, les he devuelto todo el dinero que me dejaron y además tampoco tengo su dinero originalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando han pasado estos 5 años? Ya no les puedo devolver más dinero y además tampoco he ganado yo nada, porque lo que he hecho ha sido literalmente, me han dado dinero y yo se lo he vuelto a devolver. Para que este sistema se mantenga, tienen que haber nuevos prestatarios que se añadan peldaños a la pirámide. En este caso, imagínate que cada uno de esos 5 personas que me dieron 100 euros llaman a otros 5 personas y me vuelvan a dar 100 euros cada uno. Entonces ahora mismo tendría a nuevos 25 personas que me dan 2.500 euros y ya tengo yo un montón de dinero para volver a repartir. Y así sucesivamente. Si van entrando nuevos beneficiarios que me dan dinero y yo les voy devolviendo en forma de dividendos en la teórica ganancia, siempre que entren nuevas personas, se podrá seguir manteniendo. Pero este sistema tiene un ciclo de consumición que necesita, por ende, que siempre nuevos usuarios entren para seguir manteniendo el flujo de dinero. Toda la pirámide se derrumba no en el momento en que no entren nuevos contribuyentes, se derrumba en el momento en que no entran suficientes para hacer frente a todos los benefactores, número que va exponencialmente subiendo y subiendo. Es delito para todas y cada una de las personas. Bernie Madoff se comió en la cárcel hasta morir por ser el artífice de la mayor estafa Ponzi de la historia. Pero es legal si lo hace el Estado. ¿Pero qué tiene que ver un sistema Ponzi con el sistema de pensiones que hay en España? Si ellos cogen nuestro dinero y lo meten en una caja fuerte, lo con mucho cuidado, le ponen una mantita, lo arropan, le dan un besito en la frente y lo acunan y lo duermen y lo mantienen calentito para el día que yo me jubile, me lo devuelven. No,
esto no pasa así. Todo el dinero que tú les pagas a ellos para las pensiones se lo pulen en el mismo mes. De hecho, más incluso de lo que recaudan. Por eso, la deuda de España no deja de crecer y crecer, siendo ya del 109% del PIB y de manera secundaria, pero directa, también aumentando la inflación. O sea, no han guardado absolutamente nada de tu dinero para cuando te jubiles. No, eso no pasa así. En sus inicios, el sistema de pensiones, llamado Comisiones de Asuntos Sociales, los pagos de los pensionistas eran voluntarios y no el 100% de los ciudadanos podrían acceder a él. Era más parecido a un sistema de seguro privado. Fue Otto von Bismarck quien inventó el sistema de pensiones actual. Fue en el siglo XIX y cuando se instauró, la edad a la que se cobraban las pensiones se fijó en 70 años. ¿Pero sabéis cuál era la esperanza de vida? Pues no, incluso menor, 45 años, por lo que casi nadie cobraba las pensiones. Esto, tengo que decir a favor de ellos que tenía muchísimo sentido en aquel momento, porque 52 trabajadores podían soportar a cada pensionista y casi nunca llegaban a la pensión, o sea, el porcentaje era brutal. Lo que no supieron predecir también fue la inversión de la pirámide poblacional. Originalmente, esto fue un acto socialista y humanitario, sobre todo para todas esas personas que no saben cómo administrarse su dinero, pero el Estado sí. El opositor liberal de Bismarck le preguntó en el Senado que si sabía que si esta medida llegase a aprobarse, haría a toda la sociedad dependiente del Estado. Y él, Otto von Bismarck, se levantó y dijo: lo sé, y es exactamente lo que quiero. Hace a las personas totalmente dependientes de sus pagas. En 1919 se constituye el seguro de vejez o retiro obrero. En 1939, cuando Franco se proclamó como generalísimo, lo instauró como obligatorio. No hay una medida mejor para hacer el pueblo dependiente de ti, pero que te quiera al mismo tiempo. No tenía desperdicio. El problema es que hasta ese entonces era un sistema de capitalización y Franco lo convirtió en un sistema de reparto. Más adelante ahondaré en este concepto, pero básicamente es: cojo el dinero de Juan y con él se le pago a su abuelo hoy. Veamos la pirámide poblacional en aquellos tiempos. Vemos una pirámide muy sana, muchísimos niños, el grueso, adultos en edad de trabajar y aproximadamente un 5 o 6% de personas mayores de 65 años. O sea, prácticamente cada pensionista le podían soportar entre unos 50 trabajadores. Ahora miremos la pirámide poblacional actual, o más bien, como a mí me gusta llamarlo, peonza. Vamos a llorar un poco y después la analizamos. Aquí podemos ver cómo en el hipotético caso de que todos los que tuvieran edad de trabajar trabajasen, los contribuyentes españoles rondarían el 62% y los pensionistas han pasado del 5% a más del 20%. Ahora cada 2 o 3 trabajadores soportarían a un pensionista, por 2 motivos. España nace menos niños y la longevidad, gracias a Dios, cada vez aumenta. Pero lo peor de todo es que no todos los que tienen edad de trabajar tienen un empleo. De hecho, el número exacto a la hora de hacer este vídeo es de 21.246.900 trabajadores, aproximadamente el 40% de los españoles. Si os han quedado alguna lágrima de ver la peonza poblacional actual, ahora cuando la tenéis que soltar toda, porque os voy a enseñar la pirámide del año 2050. Se estima que para 2048 es donde tendremos el mayor problema de todos. Cuando aproximadamente mi generación, la generación así de los baby boom, se jubilarán. En este dibujo podemos ver como más que una pirámide parece otra cosa, que no lo voy a decir, pero nos la vamos a comer enterita. En este año, poniendo que todos los que tengan edad de trabajar, trabajasen, o sea, todo el que cumpla mañana 18 años tenga un contrato bajo el brazo y no lo suelte hasta los 67 años, no llega ni al 50% de la población. O sea, hay un 0% de posibilidades de que este sistema se mantenga, como está actualmente. La estimación es que para el año 2050 los pensionistas serán 15,6 millones de españoles, un 60% más que hoy día, que no llega a 10 millones. Actualmente hay unos 21 millones de trabajadores y en 2050 se estima que habrá 21 millones de trabajadores, o sea, prácticamente igual. Si el día de hoy es una ruina, el día de mañana es
imposible. La gente que debería trabajar y por tanto sostener los pagos de las futuras pensiones de los futuros pensionistas, la gente que debería de cotizar en el futuro, dentro de 20 o 30 años, ya debería de haber nacido o como mínimo nacer en el presente más presente. Y la pirámide peonza poblacional ya nos indica que esto no está pasando. Pero las cosas como son. Al César, lo que es del César. España tiene una de las mejores tasas de sustitución de toda Europa. Aquí podemos ver en el gráfico como tiene en concreto en torno al 70% de su sueldo. Es literalmente la cuarta más alta de toda Europa. Eso seguro que no lo esperabais. Por otro lado, hay muchísimos españoles que tienen hipoteca de sus casas a 25 o 30 años, que coinciden aproximadamente con su edad de jubilación. Y una pensión está entre el 30 y el 50% del sueldo de esa persona, por lo cual quiere decir que una vez que se jubilen, y que disminuya su fuente de ingreso a un 70% de lo que era su sueldo, aún así, las personas deberían de verse incluso mejor en términos netos que como ya estaban, siempre que haya terminado de pagar la hipoteca en ese momento o antes. Tener la hipoteca después de jubilarse, ahí es cuando hay ya un desbarajuste que no es recomendable tener la hipoteca al mismo tiempo que la pensión. Eso sí, para garantizarte una pensión del 70%, que sería el 100%, tienes que haber cotizado como mínimo 36 años y 9 meses. Si solo has cotizado 20 años, este dinero es mucho inferior, este porcentaje es inferior. Y si no has cotizado como mínimo 15 años, no tienes derecho a la pensión. Si has cotizado 14 años, este tema ya se comenzó a vislumbrar hace más de 30 años, pero todos los políticos dijeron, será un problema de España, pero no en mi mandato. Así que nadie hizo nada al respecto, y todos tiraron la bola para adelante. Durante el mandato de Aznar, que ya se veía venir que no íbamos a tener suficiente para pagar las pensiones futuras, lo que hicieron es una muy buena medida, en mi opinión, impropia de los políticos. La hucha de las pensiones. Por algún motivo raro, a comienzos de este siglo, teníamos superávit. Esto quiere decir que por algún motivo gastábamos menos de lo que ingresábamos, o sea, ganábamos dinero. Que por algún extraño motivo que desconozco, los políticos no gastaban tanto dinero como tenían, por lo que decidieron utilizar ese excedente y meterlo en la hucha de las pensiones para tener enfrente cómo abordar este problema. Pero cuando llegó la severa crisis del año aproximadamente 2008, ahí empezaron a tirar de la reserva de las pensiones y tirar, que las dejaron más secas que un polvorón en verano. Yo me considero minarquista en esencia. Eso significa que considero que el Estado es bueno en sí mismo y hace unas funciones muy importantes, pero que no se debería de extralimitar más con más peso del necesario. Hace mucho bien tener una jerarquía poderosa y fuerte para muchas cosas, como por ejemplo la sanidad, los servicios de salvamento, la construcción de infraestructura, etc. No he mencionado aquí la educación y lo he hecho queriendo. Considero que la educación es un pilar esencial, pero estamos un poco atrasados. Pero en este vídeo no andaré ahí. En esencia, lo que estoy en contra es de que el Estado sea demasiado grande, tenga demasiado poder en nuestras vidas y tenga demasiada oportunidad de meter dinero en nuestro bolsillo. Sobre todo para administrarlo, ya veremos cómo. Es muy difícil como individuo unitario o incluso como parte de una pequeña comuna ponerse de acuerdo para ciertas cosas, como salvamento, incendio, construir una carretera, operar a personas, por lo que este tipo de cosas sí se las dejaría cedidas al Estado. Aparte también considero que la especialización de las cosas es una cosa muy importante y que se mejora con la práctica y el enfoque. Si yo fuese panadero y en mis ratos libres sacara muelas, no tendría tiempo ni los recursos necesarios para investigar y avanzar sobre empastes, ortodoncias, cirugías, prótesis de calidad y otras cosas así que sí que podría hacer si yo fuera siempre 100% dentista. Por lo que considero que es bueno tanto para nosotros como para el Estado que yo me enfoque en lo que yo quiero y se me da bien y tú te enfocas en lo que es necesario para el conjunto. Volviendo a las pensiones, hay dos métodos financieros básicos. El de reparto, que consiste en que las cotizaciones que yo percibo hoy se las entrego directamente a sus benefactores, o sea, yo cojo el dinero de Juan y se lo doy a su abuelo. O el de capitalización, que es que yo cojo ese dinero, lo invierto de alguna manera para generar algún tipo de plusvalía o ganancia y después con esa ganancia se la doy a
el abuelo de Juan. Déjame en los comentarios cuál crees que es la mejor de esta y cuál es la que crees que tiene tu país. Pues, lo creas o no, España al principio tenía la decapitalización, pero como he comentado anteriormente, esto Franco la abolió, diciendo aquí el tubo. Yo te cojo a ti, le doy el otro, y tuviste un poquito por aquí también, pero bueno, eso no lo comentamos. Noruega sí tiene un fondo de pensiones soberano, que realmente sí invierte por ti su capital. Ellos invierten los beneficios derivados de la explotación de petróleo de su país. Y con las plusvalías de estos, si los repartiera equitativamente entre todos los ciudadanos, equivale a unos 37.000 euros por persona al año. Eso quiere decir unos 3.000 euros por persona, que aunque Noruega tiene un nivel de vida muy superior al de España, igualmente le sigue dando para cubrir muy bien sus niveles de vida básicos. Bueno, y si yo estoy contando esto y todos los políticos lo saben, ¿por qué ninguno ha decidido nunca hacer ninguna modificación o llevarlo en su propuesta electoral o algo así? Volvamos a la pirámide poblacional. Aquí está la peonza, como me gusta a mí llamarla. Vemos cuántos pensionistas hay. Además que en España vota más la gente mayor, los jóvenes menos, por lo que cualquier partido que quiera salir elegido tiene que decir siempre que las pensiones están garantizadas y no se tocan. Es cierto que esto puede ser muy importante para la gente que no fue suficientemente previsora o responsable con su dinero, pero lo cierto y verdad es que las pensiones desincentivan totalmente el ahorro y las perspectivas de futuro. Y es algo totalmente razonable. Tú piensas, ¿para qué me voy a esforzar mucho en conseguir algo si ya me lo van a dar? No tiene ningún sentido. Si me va a regalar algo, no me esfuerzo y ya lo tengo. Pero imagínate, históricamente, antiguamente, durante toda la historia de la vida, donde no existían las pensiones, ¿qué es lo que haría la gente que piensa de cara al futuro? Seguramente se construirían sus propias casas, quizás con sus propias manos, que estaba hablando históricamente. También se preocuparían de tener algo de ganado, animal, algo de agricultura, pensarían más o menos en cómo sostenerse a ellos y a sus familias y posiblemente también pensarían en ahorrar algo para el futuro. El día que no puedan ir a trabajar, deberían de poder seguir comprando algo. Esto está totalmente desincentivado porque ya sabemos que cuando nos jubilemos nos va a llevar una paga. Eso sí, luego es posible que nos sorprendamos porque la paga no nos da para comprar todo lo que quisiéramos, sobre todo con la inflación de como la que estamos viendo, que con 50 euros nos llena el carrito de la compra, pero ni de lejos. Pero ese es otro tema que no abordaré. Yo no estoy aquí para juzgar a todas esas personas que, por no saber, por no entender, por no tener estatus de economía o cultura financiera, puedan verse en alguna trampa que les pille los dedos. Pero por eso hago estos vídeos, para enseñaros, para aprender, para que todos seamos conscientes y para haceros pensar. Por otro lado, muy poca gente sabe que un trabajador que cobra 1.250 euros mensuales, en verdad, su empleador le paga 2.000. Y si creéis que esto no es así, preguntadle a cualquier autónomo con empleado o a cualquier empresa cuánto realmente paga por el ser trabajador. Lo que pasa es que 750 euros son retenidos en tus impuestos antes de cobrar la nómina. La empresa paga aproximadamente 550 euros a seguro social y el trabajador 200, aunque realmente todo lo paga el trabajador, y esto lo puedo demostrar, pero eso lo haría en otro vídeo. Y aparte tenemos un 21% de IVA, con lo que al final un sueldo de un trabajador mileurista, prácticamente la mitad, se lo lleva el Estado en impuestos. Esto quiere decir que a lo largo de una vida, un trabajador mileurista ha aportado a la seguridad social aproximadamente 500.000 de euros. Y nos podemos echar las manos a la cabeza, pero también decir que una cosa con que quizá ellos no cuenten o que no quieran contar es que puede ser que incluso recuperemos más aún porque la esperanza de vida cada vez aumenta. Y no es lo mismo estar cobrando 5 o 10 años que 50. Soluciones posibles. Sé que os he dado dolor de barriga, pero se me ocurren varias soluciones para paliar este problemilla. Yo no soy partidario de eliminar las pensiones y tampoco juzgaría a nadie por no haber sido suficientemente previsor en su vida de mientras estaba trabajando, y no sería ético ni viable cancelar a una persona un pago que devenga de las contribuciones que ha estado haciendo durante toda su vida. Eso no tendría sentido. Y tampoco dejar al libre albedrío a una persona que ya posiblemente está en una etapa mayor de su vida y no tiene el físico o la mente suficiente como para estar bregando con los entresijos de conseguir dinero. Propondré soluciones posibles para todo eso que todavía no seamos pensionistas, para que podamos ir acolchando la caída y también
propondré algunas reformas que podrían considerar los políticos. 1. Restaurar el sistema de capitalización. Utilizar ese dinero para conseguir algún tipo de beneficio, plusvalía, emplearlo en mercados de valores, algo con lo que consigan cierto beneficio a largo plazo. Y depositarlo en un sitio como una hucha de las pensiones, pero esta vez de verdad, y que no se toque. Citando a Jesús Huerta de Soto, esto convertiría un círculo vicioso en uno virtuoso, generando cada vez más capital, mayor inversión, para mejor calidad de una vida a consecuencia de una mayor acumulación de ahorro, impulsando el desarrollo económico, la acumulación de capital y el crecimiento de los salarios, lo cual es un círculo que permite que la rueda de la economía gire más. Se solucionarían problemas éticos y técnicos. Esto conlleva desafíos, no es tan sencillo como darle un botón. Necesita bastante transición y posiblemente una generación generosa, como la llamo yo. Pero en mi opinión, es mucho más importante el futuro que el presente. Para esto, actualmente, el 37% aproximadamente del sueldo de un trabajador va a pagar las pensiones. Yo modificaría estos porcentajes ligeramente a favor del sistema de capitalización, dejando, por ejemplo, un 5% de este dinero para la hucha de las pensiones y un 32% para pagar las pensiones actuales del abuelo de Juan, y cada año que pase sumar un 1% a la hucha y restar un 1% al pago. Siendo muy conservador, muchísimo, en 30 años o menos estaría solucionado el tema de las pensiones, y ahora de verdad. En los años 70, a Inglaterra se le permitió opinar si querían quedarse en el sistema de reparto o irse a la de capitalización. ¿Y qué creéis que pasó? Exactamente, todo el mundo fue como loco al de capitalización. El 90% de la población se fue al sistema de capitalización. Esto es un terrible desbarajuste para las pensiones actuales, por lo que hay que hacerlo progresivamente y es importante aprender del pasado. Para eso está la historia. Solución 2. Como hemos visto anteriormente, la pirámide poblacional, vamos a poner la peonza poblacional, cada vez se invierte más. Llegan menos bebés, la esperanza de vida aumenta y hay que incentivar la natalidad. Y eso puede hacerse de dos formas, dando beneficio a las madres y por ende también a los padres. Hace unos años, al tener un hijo o adoptarlo, el Estado te daba 2.500 euros. Esa medida me parecía que estaba bastante bien, pero tuvo consecuencias porque no estaba del todo bien definida. Tuvo un poco de controversia porque había gente que, por ejemplo, venía aquí a parir a su hijo, entonces le daban el dinero y se iban, y entonces eso no fomenta el comercio aquí ni fomenta la natalidad española, sino la natalidad en cualquier lado del mundo, simplemente le damos el dinero y punto. Y también recuerdo algún caso de alguna niña de 12 años que vino de Rumanía a España a parir, entonces eso fomenta también quizás un poco la natalidad infantil y eso es una cosa que estoy totalmente en contra y no puedo apoyar. Por lo que yo lo plantearía de manera diferente. En vez de dar 2.500 euros al que llega, que yo entiendo que al comienzo es muy útil para tener un bebé, tener ese fondito de dinero para comprar tus cosas más necesarias, lo que yo haría sería poner, por ejemplo, 200 euros al mes. Y que una persona pudiera, con geolocalización, fichar cada mes para asegurarte que estás aquí en un sitio, entonces cuando ficha, entonces recibes los 200 euros. Eso iría con la tecnología, debería ser súper sencillo. Y te garantiza que está cobrando a alguien que está en España, que también está, de alguna manera, fomentando la economía dentro de este país. Y discriminando tristemente a las niñas que sean madres a una edad muy temprana, yo, como no puedo defender eso, ni ser partícipe, ni ayudar a que eso se incentive, no lo aprobaría para nada. Pondría que, como mínimo, para que una mujer pudiera ser beneficiada de esto que yo propongo, tendría que tener como mínimo la ESO. No estoy muy a favor del sistema de educación como está actualmente en España. Creo que estamos bastante retrasados y se debería de modificar, pero fuera parte de esto, lo que sí que considero necesario es que tiene que haber unos estudios mínimos. Tiene que ser la persona como mínimo alfabeta. Unos estudios mínimos para mí son la ESO. También garantizo una edad mínima a la que la gente tendrá los hijos, a que los tengan demasiado temprano por salud y por desarrollo personal. Bueno, por salud quizás no tanto, porque tener a los niños jóvenes sí es lo mejor realmente, probablemente. Pero también quiero que haya un nivel de alfabetización mínimo. En España actualmente ronda el 2% y mi objetivo sería que llegáramos a rondar el 0%. Porque tener gente alfabetizada quiere decir que tenemos un nivel de estudio superior, por lo cual es más fácil la contratación, es más fácil tener mejores sueldos, es más fácil el intercambio con otros países que si no supieran, evidentemente, leer o escribir. Esto mejoraría el rendimiento económico del país. 3.
Hay un periodo de baja para los padres de 16 semanas cuando se tiene un bebé o adopta. Esto, muy a mi pesar, diré que creo que es justo para el padre, pero ni de lejos para la madre, ni de lejos. Considero que el papel de una madre es esencial en la crianza de un hijo y, como mínimo, el primer año de vida de un bebé tiene que ser la madre quien se ocupe de él, por supuesto siempre que quiera. Normalmente la madre sí querrá quedarse con él. Por lo que yo alargaría el periodo de baja por maternidad hasta un año entero, con un sueldo del 80% de lo que cobrara en su nómina. Esto debe ser costeado por el Estado. Nunca jamás debe de ser costeado por la empresa porque desincentivaría totalmente el empleo femenino y además a pequeñas y medianas empresas me las cargo con esta medida. Por no hablar de lo que estoy comentando, que es interés del Estado, del país entero de España, que la natalidad aumente. Una empresa no necesariamente tiene interés en que la natalidad aumente. Puede estar perfectamente así y no tienen por qué estar pagándole un año entero el sueldo a una mujer que ha tenido un hijo y es razonable. Lo mismo para esas madres empresarias autónomas. Actualmente tienen esa baja de 16 semanas para contratar a una persona y tienen el 100% de bonificación de los pagos al Estado para cubrir su propia baja. Eso quiere decir que puede dar de alta a una persona gratis durante 16 semanas. Yo esto también lo alargaría al año entero. Eso sí, el sueldo que se le pague a esa persona sí debe ser pagado por, en este caso, la madre, la empresaria autónoma, con el dinero que genera su propio negocio. Esto no debería de ser soportado por el Estado, aparte de que aquí ya sí podemos entrar en un muy serio conflicto de intereses. Fomentar la llegada ordenada y legal de extranjeros a España. Actualmente se tarda mucho en tener la nacionalidad española. Estoy de acuerdo con todos los trámites necesarios para obtener la nacionalidad española, menos el tiempo. Actualmente hacen falta unos 10 años de demostrar que está en España, salvando excepciones, y considero que esto es demasiado. Lo que yo propondría sería acortar esto a demostrar que si llevas más de 365 días cotizados en España, laborables, cotizados, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Esto agilizaría muchísimo todos estos procesos y además se demuestra que si esa persona ya lleva más de un año cotizado aquí es porque ha venido a trabajar. Agilizaría mucho la burocracia con cualquier país del mundo y por supuesto es muy sencillo comprobar con tu vida laboral cuánto tiempo has cotizado. Pues tan sencillo como esa persona extranjera también tiene su vida laboral en España, cuánto tiempo, más de 365 días, puedes nacionalizarte español si quieres. Con los mismos requisitos que actualmente se piden. Aceptar mano de obra extranjera y bien reglada. Esto no parece que esté encima de la mesa de ningún partido político, por lo que no creo que adopten esta medida, ni ninguna otra de las que estoy proponiendo yo aquí, pero realmente es la más viable de todas para tener mano de obra, porque al contratar a un extranjero, primero, tienes una persona que puede trabajar ya. Soy muy partidario de fomentar la natalidad, pero la natalidad conlleva un tiempo. Necesita que el niño nazca, estudie, consiga su empleo y tal. El extranjero que llega mañana mismo podría ya empezar a trabajar. Y por otro lado, también pueden ser una muy buena oportunidad de tener una mano de obra barata, con lo cual mejora la capitalización y los beneficios estructurales de los oficios, lo cual les permite desarrollarse mejor. Y además estos trabajadores también consumirán en nuestra tierra porque pagarán alquileres, comprarán el autobús, comprarán comida, la leche, todas las cosas que es exactamente igual que cualquier español. Mucha gente cuando oye mano de obra barata se echa las manos en la cabeza, pero históricamente ha sido muy bueno para las dos partes. Porque, por ejemplo, recordemos cuando España abolió la autarquía, entonces los españoles ya podían salir a otros países a trabajar, que sobre todo ya recordaremos, nuestros abuelos se fueron a Alemania a trabajar. Entonces, allí en Alemania fuimos obra de mano barata, lo cual mejoró mucho su empresa porque nosotros trabajamos, le damos beneficio a ellos. A cambio, nosotros teníamos mejores sueldos de los que teníamos en España para poder alimentarnos, porque ya así no pasaríamos hambre, porque aquí estábamos muy mal. Entonces hay otros países donde, aunque nos parezca muy bajo un sueldo de 500 euros, hay otros países en los que es muy alto. Y estoy diciendo un número al azar. Un paréntesis que quiero hacer en este vídeo es que sí hay una comunidad autónoma que está haciendo bastante de las propuestas que, en mi opinión, concuerdan con filosofía de vida, como algunas de estas que he mencionado. Y esta es Madrid. Posibles soluciones 3. Pensiones. Actualmente hay gente que se queda corta, aunque seamos uno de los países con el porcentaje más alto del cambio, el 70% recordamos. Ya están aprobadas las medidas para ir bajando progresivamente este porcentaje hasta, se supone que en el año 2050, el número será rondando el 46%.
Y ya te digo yo que ese será el único mandato que los políticos sí que cumplan realmente, aunque no te lo digan. Aunque nos pueda parecer insultante y dañino, un 46% hay muchos países que sí lo tienen ese, incluso números más bajos, aunque también recaudan menos dinero. Es muy criticado el sistema chileno. Las pensiones chilenas tienen un porcentaje muy bajo, pero realmente ellos solo te quitan a ti el 10% de tus impuestos en comparación con el 37% aproximadamente de España. Sea como fuere, me gustaría incentivar a la población a que contratara un segundo seguro de pensiones para la longevidad y que se informe al respecto y todas las posibilidades que tiene para todas esas personas que ahora mismo están a tiempo. Posibles soluciones, 4. Actualmente lo que más importa para calcular las cotizaciones son los últimos 37 años trabajados, cotizados. Pero estás desfavoreciendo el trabajar más o jubilarse antes o jubilarse en otro momento. Pongamos el ejemplo de una persona que empieza a trabajar con 18 años y trabaja ininterrumpidamente hasta los 64. Luego, los 3 últimos años de su vida le cuesta trabajo encontrar trabajo y no encuentra ninguno o decide prejubilarse 3 años antes. Entonces, al no tener los 3 últimos años cotizados, se desvirtúa un poco su salario final. También hoy se estudia más tiempo, por lo que la gente se empieza a insertar al mercado laboral más tarde. No es raro conocer a gente que con 30 años no ha trabajado nunca o tiene una muy baja o nula experiencia laboral. Y ojo, opino que está muy bien especializarse. Si a mí me van a operar de corazón, quiero que sea un absoluto profesional de los pies a la cabeza y que sepa perfectamente lo que está haciendo y que se haya llevado, si hace falta, 20 años estudiándolo. Pero está claro que si una persona empieza a cotizar después de los 30 años, ya es matemáticamente imposible que tenga el 100% de sus cotizaciones porque no llegará a 37 años cotizados si se jubila a los 67. También en diferentes etapas de la vida cobramos diferentes sueldos. Es típico que al principio cobremos menos porque estamos aprendiendo, aunque ahora con el salario mínimo esto no pasa tanto, y que conforme vayamos adquiriendo experiencia, los sueldos vayan progresivamente aumentando. Estoy totalmente en contra del salario mínimo, pero hoy no tocaré este tema. Pero también es posible que nosotros, por el motivo que fuera, cuando fuésemos jóvenes, encontráramos muy buenos salarios, unos empleos muy buenos que no volviéramos a tener nunca más, entonces esos salarios primero desvirtúan nuestra media final. Además, dada la calidad de vida actual, la mejora de la salud y la longevidad cada vez que aumenta, considero que es razonable un aumento de la edad para jubilarse. Pero no me considero ni autoridad para decirle a nadie cuándo jubilarse, ya sea que decida prejubilarse antes por el motivo que sea o si considera que quiere seguir trabajando, pueda seguir haciéndolo más tiempo. Hay mucha gente que su salario les mantiene entretenidos en forma saludable y son un buen aporte a la sociedad, incluso con 70 o 80 años, como puede ser Florentino Pérez. Y esto me da paso a la siguiente solución. Posibles soluciones, 5. Mejorar el empleo añejo reserva. No se me ha ocurrido ningún nombre políticamente correcto. Aquí nos volvemos locos. ¿Pero cómo es posible? ¿Trabajo para ancianos? Pues sí, además yo creo que esto puede estar regulado a cierto nivel por el Estado. Hay ciertos trabajos que no estoy nada de acuerdo en que una persona anciana esté, por ejemplo, que se suba a un andamio o que recolecte fruta. Pero hay otros trabajos que sí perfectamente podría hacer una persona anciana, como por ejemplo cobrar en una caja o una taquilla, o sobre todo trabajos sociales. Una persona que simplemente haga compañía de otra, que simplemente esté ahí para hablar, para charlar, para contar sus cosas, gente que narre cuentos, que vaya a otro centro de ancianos, a hospitales, a hacer compañía a gente que está sola, e incluso simplemente ir a pueblos o ir a sitios para charlar con la gente, lo cual, por un lado, se enriquece la ciudadanía con la experiencia de nuestros ancianos. Y por otro lado, muchas veces, con una persona simplemente a la que le cuenten las cosas, bajaría muchísimo la ansiedad y la necesidad de psicólogos. Al jubilarse más tarde, más cotiza, más cotizaciones tiene tanto él personalmente como el Estado y menos tiempo que estará cobrando como pensionista, lo cual también rebaja el peso. Posibles soluciones 6. Mejorar el empleo juvenil. A ver si ha sido fácil. Actualmente los más pobres en España son los jóvenes. Tienen demasiados problemas para acceder al mercado laboral y más todavía con los sueldos mínimos. Necesitan un periodo de adaptación y de entrenamiento y de adquirir la llamada experiencia. No te contratamos, no tienes bastante experiencia. No tienen experiencia porque tampoco se lo permiten con los salarios actuales. No quiero entrar en ese tema. Pero favorece la inflación y desfavorece la contratación y el empleo juvenil. Lo desincentiva totalmente. Yo lo aboliría hasta los 25 años por lo menos, o como mínimo lo bajaría al 50% de lo que está. Sé que puede estar pensando, pero eso de quitarle dinero, eso empobrecería a los jóvenes. Pero puedo demostrar, y lo haré en otro vídeo si me lo piden, que no.
que el salario mínimo es malo para los que cobran cerca del salario mínimo y para todos los jóvenes, y en general encarece el nivel de vida de todos. Pónganmelo en los comentarios si lo quieren. Pero todas estas cosas que estoy diciendo son demasiado locas, caóticas, anarquistas. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, cada cual trabaja lo que quiera. Esto no puede ser, sería un desbarajuste. Relájate, que te lo voy a explicar. Hay diferentes cálculos para sistemas de pensiones y no he encontrado ninguno que sea 100% como a mí me gusta, por lo cual me he inventado uno. Te lo cuento. Como he comentado, una persona tiene que estar incentivada a trabajar desde mientras más temprano mejor y todo el tiempo que quiera. La mano de obra joven es muy importante porque en esos años es cuando se tiene mayor energía y vitalidad. Es muy importante aprovechar esto, como también lo es aprovechar cuando uno tiene más experiencia y es capaz de hacer cosas sin necesidad de tanta fuerza o energía. Por eso yo propongo un sistema de cotizaciones en el que, sea cual sea tu sueldo, cada año se coge todo lo que has ganado en ese año y se hace un 2% de cuál es la media que has ganado en ese año, y ese 2% ya sea vitalicio para ti, para toda tu vida. Y esto debería ser algo que la gente pudiera comprobar con el certificado digital o DNI electrónico o cosas así, con cualquier plataforma del estilo en la que tú puedas ver, igual que tú puedes ver tu vida laboral, que pudieras ver cuánto has cotizado y cuánto te devenga. Lo cual también es muy bueno para irnos haciendo una idea de cuánto nos va a quedar y qué planes debemos de seguir a raíz de esa situación que tenemos. Si ya consideramos que vamos a tener suficiente, podríamos dejarlo. Si consideramos que necesitamos más, o a lo mejor tenemos que ahorrar más o trabajar más. Pero siempre si la persona es capaz de saber cuánto le va a quedar, es mucho más sencillo que sea capaz de administrarse. Esto podría evitar muchos sustos. De esta forma, si una persona ha trabajado, por ejemplo, 10 años de su vida, obtendrá una pensión al 20% de su sueldo medio, anualizado, en lugar del 0% que cobraría hoy día porque tienes que tener como mínimo 15 años cotizados. Y por supuesto yo aboliría la edad de 67 años. Yo considero que una persona se tiene que jubilar cuando quiera. Punto. Pero bueno, espérate, porque según como tú has dicho, ¿y si una persona trabaja, por ejemplo, 60 años y ha estado cotizando, entonces, ¿cuánto se llevaría? Pues 60 años por el 2% se llevaría el 120% de lo que ha estado ganando en nómina. Considero que una persona tiene derecho a cobrar una pensión contando cada día de lo que ha cotizado. En este caso, para simplificarlo, he decidido anualizarlo, pero bueno, en definitiva sería una media. Y aprovechando esas comisiones y tasas que nosotros pagamos siempre por estar empleados, estoy deseando de poner números a esta magnífica propuesta que tengo para que seas capaz de entenderlo. Vamos a poner el supuesto anterior. Esa persona que ha trabajado 60 años no ha fallado ni un día desde que tenía 18 hasta que tenía 78 años, 60 años trabajando todos los días fielmente. En el hipotético e imposible caso de que todos los meses cobrara 1.000 euros al mes, ¿cuánto se le quedaría de media? Pues ahí es sencillo porque siempre es igual, así que sería 2% por 60 años, sería un 120% de 1.000, que es su nómina. Por lo cual, una vez que esa persona se jubilase, que estaba cobrando 1.000 euros, se le quedará una pensión de 1.200 euros al mes. Según mi sistema, tú puedes jubilarte cuando quieras. Te puedes jubilar cuando lleves un año trabajando o te puedes jubilar cuando lleves 200 años trabajando y cada uno calculará y sumará. Pero ahora, un caso más realista. Vamos a poner que, por ejemplo, Manuel trabaja desde los 18 hasta los 20 años cobrando 500 euros al mes. Sí, ya sé que hoy día, según nuestros políticos, no puede trabajar tan joven. Porque por 500 euros se podría, pero tan joven no, porque no puede contratarlo a nadie siendo tan joven. Bueno, no seguiré por ahí. Después de estos 2 años, Manuel se podría jubilar si quisiera con 20 años cobrando 20 euros al mes. Pero Manuel no se rinde, es valiente y continúa trabajando incluso después de los 20. De los 21 a los 31, encuentra un empleo en que gana 1.000 euros al mes. Si Manuel se quisiera jubilar a los 31 años, podría hacerlo cobrando 220 euros al mes.
De los 32 años a los 40, consigue un empleo en el que cobra 1.500 euros al mes. Ahora podría jubilarse con 40 años, cobrando 460 euros al mes. De los 40 a los 45, consiguió un alto puesto. Estuvo muy bien remunerado, tuvo 4.000 euros al mes. Ahora, si él decide jubilarse con 45 años, su pensión ya ascendería a 860 euros al mes. De los 46 a los 71 años, él se estabiliza con un salario de 2.000 euros al mes. Se ha sentado en un puesto y no quiere ni más ni menos, por lo que se termina jubilando con 71 años con una pensión de 1.860 euros al mes, la cual ha estado comprobando durante toda su vida cuánto iba ganando y ya él lo sabía de sobra. Opino igual que el profesor Bastos y muchos otros que en España es necesario el trabajo duro para levantar el país. Y quiero incentivar a las personas a las que trabajen todo lo que quieran y puedan. Mientras más trabajadores haya, por un lado, más se puede recaudar para pagos de pensiones, prestaciones, obras, pagos, deudas, etc. Por otro lado, mientras más trabajadores haya, por ende, menos parados y pensionistas habrá, que necesiten ser sujetados por trabajadores futuros. Un posible factor bueno es que cada vez los sueldos suben más, por lo cual es ciertamente más sencillo soportar las nóminas de las pensiones antiguas. Por ejemplo, es más sencillo soportar pagar una pensión de 800 euros al mes con unos sueldos que rondan los 1.600. Pero hay que tener mucho cuidado que esto puede ser un ciclo bastante ponciniano, porque si en el futuro tengo que mantener pensiones de 1.600, a lo mejor necesito sueldos de 3.200 al mes y eso está bastante lejos de una inflación aceptable. Yo no considero que a mí me vayan a echar cuenta y este vídeo todos los políticos lo vayan a ver y aceptar y poner en ningún sitio. Simplemente lo hago para que tú seas consciente de todas estas cosas, para que estés preparado y para que te puedas preparar para tu futuro. Las pensiones tienen que ir bajando progresivamente, ya veremos si en términos reales, netos, porcentuales, pero que van a ir bajando seguro. La cifra se tornará en torno al 50%. Recordemos que actualmente es un 70% y es muy alta. Se tornará en torno a 50% y no descarto que sea incluso más bajo en vacas flacas. Por otro lado, recordar que la pirámide demográfica está muy mal repartida, por lo cual van a tener que subir más impuestos para poder pagar las pensiones a esa gente que somos cada vez menos trabajadores para pagar a más pensionistas. Pues los políticos han demostrado sistemáticamente que no saben hacer equilibrios fiscales y actuar con responsabilidad de cara al futuro. Por lo que piensa de cara al futuro. Las pensiones te van a bajar, vas a tener menos dinero, vas a coger menos dinero, pero los precios van a estar subiendo. Por lo cual deberías de tener en mente ciertas cosas. Por ejemplo, intenta si puedes antes de jubilarte tener tu casa ya pagada o si vives de alquiler, intenta fijar algún tipo de alquiler vitalicio para evitar futuras sorpresas. Contrata algún tipo de fondo de pensiones personal para ti, por si acaso. Guárdate un poco las espaldas si puedes y no te fíes por si acaso de lo que el Estado te dará, porque es una promesa, no es nada más. Ahorra un poco de cara al futuro, por si acaso tuvieras que vivir algunos años con tu ahorro por lo que pueda pasar. Baja un poco tu nivel de vida si de casualidad vives por encima de tu sueldo. Si no llegas a final de mes, es un claro ejemplo de que tienes que cambiar algo. Ya sea tienes que ganar algo más o tienes que gastar algo menos. Aconsejo invertir en algo, aunque sea poco a poco, aunque sea 50 euros al mes, 100 euros al mes, 100 euros cada 3 años, algo poco a poco en alguna empresa que sea muy grande, muy sólida, confiable y que haya demostrado un largo recorrido, como por ejemplo Coca-Cola o Banco Santander, que ofrecen dividendos de un 3%. El 3% de 100 euros son 3 euros. Una cantidad muy pequeña, pero gota a gota se termina llenando el mar. Aún así, y dicho esto, considero que las pensiones
sobre todo la contribución a las pensiones personales, debería de ser algo, valga la redundancia, de voluntad personal, de elección propia. O sea, cada persona, cada individuo, cada ser debería ser libre para elegir si él quiere en cada momento cotizar para sus pensiones futuras o no. Porque podría tener intención de a lo mejor cotizar en un segundo fondo personal, a lo mejor quiere dinero para capitalizarse él, por el motivo que sea, puede no querer cotizar para el futuro, y creo que debería ser una cosa que sea cambiante, porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe qué cosas puede querer ahora o mañana o dentro de 10 años, por lo cual debería ser una elección que se hiciera simplemente con la app de tu móvil, la app del Estado, de tu cuenta del banco, del que sea, que tú puedas firmar y decir, ahora, si quiero que esto cotice, cobrarme las cotizaciones para devenir en mis pensiones. O no, ahora mismo no quiero, necesito todo el dinero para cualquier imprevisto, cualquier cosa, cualquier ahorro, proyecto que yo quiera hacer. Entonces, debería ser algo siempre voluntario. La idea de que sea voluntario es que es el máximo exponencial de la libertad que tiene una persona para elegir si quiere pagar esas pensiones, porque, ojo, estoy hablando de que sean para ti mismo. Si son para ti mismo, sí. El problema es que actualmente tú no puedes, porque las pensiones no son para ti, son para otro. Con lo que incluso si volviéramos al ejemplo anterior que expliqué, que al principio tú podrías pagar, por ejemplo, un 5% para el sistema de capitalización y un 32% para pagar las pensiones actuales, tú a lo mejor podrías elegir no devenir esas pensiones y no pagar ese 5%, pero el 32% sí deberías de seguir pagándolo. Pero bueno, al menos ya es un cierto avance. Cuando pase el tiempo, si esto se llega a cabo y las pensiones no son un problema, ahí ya sí la persona podrá elegir en todo momento que, ojo, hay países en los que sí se hace, si tú quieres o no pagar las pensiones. Aunque es cierto que para pasar del sistema de reparto al de capitalización hace falta una generación generosa, soy muy optimista porque, según encuestas y datos, esto ya se ha empezado a hacer y la gente acepta de buena gana esto de pagar, entre comillas, 2 veces, pagar a los que ya están y pagarte a ti al futuro. Esto incluso se podría hacer incluso mucho más a largo plazo para que la herida fuera más suave. Si en vez de una generación lo hacen 2. Yo considero que no es necesario. Considero que en 30 años el problema ya estaría absolutamente solucionado. No creo que sea necesario más, pero bueno, es otra posibilidad. He comentado un montón de proyectos, un montón de ideas, un montón de cosas que seguramente nunca he escuchado y he intentado implementar mucho la tecnología en todo esto. Creo que es muy sencilla tanto geolocalización, firma digital, DNI electrónico, todo ese tipo de cosas se deberían de poder utilizar para armonizar mucho más todas estas cosas, para el trabajo, para también los extranjeros. Hay infinidad de opciones posibles para toda esta tecnología y creo que no se está terminando de aprovechar de todo bien y sería muy fácil, sencillo, ahorraría muchísimos plazos de tiempo también, porque la burocracia es una cosa que no debería de ser ya en este siglo una cosa tan extraordinariamente lenta. Conclusión, cuando nos jubilemos debería de ser un periodo de descanso, paz, sosiego. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ya hemos trabajado bastante, pues bien nos la habremos ganado después de tanto tiempo trabajando y por tanto aportando a la sociedad bienes, servicios y mejoras de todo tipo. Ten en cuenta que digan lo que digan, las pensiones bajarán, ya sea en términos reales, porcentuales, a nivel de vida, y por más que queramos culpar al gobierno de turno al Estado, el culpable al final de nuestra previsión somos nosotros mismos. En última instancia, somos responsables de nuestro futuro, de nuestra economía. Hazte responsable de ti mismo. Y por ello os invito a aprender, a estar informados. Y también por eso subo este tipo de vídeos. Si te ha gustado y te ha parecido de utilidad, puedes darle a like. Si crees que hay gente que le puede interesar, puedes compartírselo. Y si te gustaría ser notificado con próximos vídeos, deberías de suscribirte y puedes activar la campanita. Nos vemos en el siguiente, futuro pensionista. ¿Te imaginas que no le he dado al play? Todos los políticos, sin excepción, saben que el sistema de pensiones...